38 años de edad y estaba medicada con 2 drogas. Tomaba enalapril en doble dosis, de 25 miligramos monodosis a la mañana. Tenía hipotiroidismo, medicada desde un tiempo largo de la adolescencia, con 75 miligramos de levotiroxina, y gastroesofágico, epigastralgia crónica, sin endoscopía, medicada con pantoprazol 40 miligramos, no menos de hace un año. Bueno, los antecedentes familiares de esta paciente: madre hipertensa y diabética, no recuerda la edad, ella cree que de joven. El padre hipertenso, medicado de sus medicamentos. Tiene 3 hermanos, 2, un hermano varón, los 2 mayores medicados por hipertensión arterial. Y tiene 3 hijos, 3 partos, 3 gestas, las últimas 2 gestas, partos por cesárea por hipertensión arterial. La hipertensión arterial del parto fueron generalmente el anteúltimo parto en el 7º mes de embarazo, y el previo, ella ya tenía hipertensión, así que tuvo hipertensión y medicada farmacológicamente durante todo el embarazo. Bueno, una paciente con un peso de 110 kilos, 1,68 m de talla, un índice de masa corporal elevado 39, una circunferencia abdominal de 119, un brazo particular para tomar la presión, 39 centímetros de circunferencia de brazo, una circunferencia del cuello de 41 centímetros, y cuando la reviso en el consultorio, su presión arterial del brazo derecho era 192-102, del brazo izquierdo 190-100, con esa frecuencia cardíaca que ven y con esa saturación. El examen físico era irrelevante desde el punto de vista clínico, más que los datos que les nombré recién de su talla, su estatura y sus centímetros. No tenía soplos abdominales, no tenía soplos cardíacos, tenía edemas leves miembros inferiores y dermatitis ocre por enfermedad varicosa. Así que bueno, esta es mi paciente. Si quiere Guille, discutimos qué se puede hacer, qué hicieron, qué hubiésemos hecho con esta consulta en la primera vez que la conocí a la paciente. Dale, si los chicos quieren intervenir o por el chat o pueden abrir el micrófono y te preguntan o te dicen. Perdón, loco, no sean cagones, así que Por ahí hablen. dividir el tratamiento, hola Guille. Por ahí dividir el tratamiento primero en lo que es farmacológico y no farmacológico, por lo menos lo que pienso yo en la parte de la primera consulta. Ella ya traía igual un tratamiento farmacológico que no le venía funcionando adecuadamente y por ahí venía en piloto automático sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que me dividiría a la paciente en el tema de la hipertensión y el tema de la tos. Algo le debe molestar a la señora por el tema de la tos crónica, y ponerme con la parte de la hipertensión, que es lo más urgente ahora. Por ahí, si estoy en consultorio, no tiene ningún síntoma, pero obviamente mandarle un laboratorio, mandarle un electro, un fondo de ojos, un Doppler. Por ahí plantearme ver el tema de la presión arterial durante una semana con controles estrictos, que alguien lo tome correctamente, ¿no? No que no se lo tome en la farmacia de parada. Y ahí plantearme el cambio de medicación. Por ahí. Es lo que yo pienso, ¿eh? Por ahí Bien. mandé, pero bueno. Eso por un lado. Y el tema de la tos, también plantearme lo que no solo puede ser por enalapril con efecto adverso, que esté en piloto automático, también puede ser por la gastritis que tiene ella y que tampoco se estudió nunca. Bien, estoy de acuerdo. Por otro lado, me parece también que la edad del diagnóstico de la hipertensión arterial obligaría a buscar causas de hipertensión arterial secundaria que por ahí. Agos, termina de redondear con lo que estaba diciendo, Agos.
que la edad de la paciente me obligaría a buscar causas de hipertensión arterial secundaria, que por ahí sea esa la causa por la cual no responde al tratamiento, digamos. Igual lo podremos encarar también como un síndrome metabólico, es obesa, tiene hipertensión, como para buscar otras causas también, ¿no? Las dislipemias, ver si es diabético, ¿no? Creo que hay que mirarlo más allá de la hipertensión también. Les pregunto a todos por sí o por no. Esta secundaria con los datos del 1 al 10, ¿qué chance tiene esta paciente así en la primera consulta de tener hipertensión secundaria? 20%. De 10, 20. Bien. ¿Por qué? ¿Considerás que probablemente No, no la tenga? 20%. Del Claro, 1 al 10, un 2 le pone Aranza. claro. Y O sea, es baja la proporción en la población general. La verdad que es una paciente que, no sé, no sé si lo interrogaron mucho, pero parece que no es muy adherente a la parte de ejercicio físico, dieta, no sé qué también estaba tomando la medicación. La verdad que bien. no sé si para esta paciente el atenolol es la mejor medicación tampoco para tratar la hipertensión. Yo no Bien. lo pensaría en primera instancia, no me parece que uno lo descarte de una tampoco, pero quizás no es lo primero que pensaría. Si uno pudiera repasar el cómo sospecha uno hipertensión secundaria, por ahí ayudaría un poquito, ¿no, Pancho? A ver si esta paciente, por lo menos en la primer consulta, porque me parece que lo que apunta Aranza es un poquito eso. En la primer consulta la paciente, qué sé yo, es como que hay mucho para laburar antes de pensar que sea secundaria. Pero si uno repasa un poquito lo que genera el abrir los ojos ante una hipertensión secundaria, por ahí el factor más importante que tiene quizás sea la edad de inicio, a pesar de que ya ella fue una hipertensa relativamente joven al inicio, si no te entendí mal, por ahí me perdí en el relato. 38 años, hijo. Claro. Bueno, Lo que estoy de pasa es que acuerdo. ¿Alguien más quiere decir algo? Permiso. Yo primero descartaría que no tenga daño blanco. Después me enfocaría cuál es el diagnóstico de la hipertensión. Si puede Bueno, hablar un no residente, ¿puedo decir algo? sí, claro. No, la pregunta que te quería hacer, Pancho, si había alguna posibilidad de que la paciente tenga síndrome de apnea del sueño, tiene circunferencia del cuello ancha, índice de masa corporal alto y una hipertensión que, bueno, la podríamos considerar como secundaria, o sea, como una exacerbación. O sea, no creo que sea una secundaria, yo pienso que es una primaria, pero a veces en el transcurso los pacientes pueden tener alguna enfermedad que pueda hacer que agrave esa hipertensión, ¿no? Como una apnea del sueño o un síndrome metabólico, ¿no? Con hiperinsulinemia. Sí, clínicamente su morfotipo se podría coincidir, podría ser sospecha de síndrome de apnea del sueño. Y eso clínicamente es correcto. En la evaluación de un paciente no puede pasar de alto esto. Ahora, mi pregunta puntual es si verdaderamente ya ahora, y por supuesto que nuestra charla va a ser de hipertensión secundaria y vamos a hablar de causas de hipertensión secundaria, si ya ahora con esta paciente uno tiene una fuerte sospecha de hipertensión secundaria. Este es para mí es el pensamiento clínico que deberíamos hacer en esta parte de la presentación, en las primeras 3 diapos. Y yo doy mi opinión. Yo cuando evalué a esta paciente, si bien por supuesto que no pasé de alto esto, mi probabilidad previa, pre-test, que esta paciente medicada con 20 miligramos de enalapril y 25 de atenolol tenga verdaderamente, o que yo la enfoque y la entre en el tubo de la secundaria, para mí era baja. 2 puntos, como dijo nuestra colega, sí, probablemente. A este punto, baja. No sé qué opinan. Bueno, la paciente, para mí, la mitad de Aranza, el 10% nada más, tiene antecedentes familiares muy cargados.
la evolución de la hipertensión arterial es de larga data en esta paciente. Probablemente tiene una baja repercusión de órgano blanco y tiene tratamiento insuficiente, es decir, hay un montón de cuestiones, por lo menos 4 o 5, que inclinan a que la paciente tiene un tratamiento francamente insuficiente. Entonces, y después supongo que Pancho tiene un manguito para gordos para tomar la presión. Por supuesto, Gallego, obviamente. Porque si no sería otra causa que habría que considerar. No menor, no menor. Es claro, después cuando vamos repasando vamos viendo estas cosas por orden de frecuencia. En los obesos una de las causas más frecuentes es la mala técnica por no disponer de un equipo adecuado. Entonces yo estoy de acuerdo totalmente de que en principio uno pensaría que la paciente es una hipertensa esencial mal manejada. Bien, bueno, continúo. Por supuesto que la discusión diagnóstica es la misma. Como verán, para mí esta paciente tiene hipertensión no controlada por varias causas: insuficiente dosis y combinación no eficaz de drogas, dudosa adherencia al tratamiento médico, medidas higiénico-dietéticas obviamente insuficiente, pesa 112 kilos, tiene índice de masa corporal de 40. Es obvio que la adherencia en esta paciente es mala. Tiene una muy alta genética familiar, como dijo el Gallego, padre y madre hipertensos, los hermanos hipertensos y 2 gestas, 2 partos con hipertensión arterial, apoyan la hipertensión. Por supuesto que es obesa y probablemente con riesgo cardiovascular elevado, eso pensé el día que la vi. Y la probabilidad clínica de hipertensión secundaria, para mi gusto, como ya dije, en la primera consulta fue baja. Esta fue mi impresión diagnóstica con la paciente y procedí de esa manera. Así que sigo una diapo más y seguimos conversando. ¿Qué es lo que hice? Y lo que podemos charlar que hubiesen hecho. Obviamente que supuse que el enalapril era su causa de tos, aunque el reflujo gastroesofágico no lo dejaba de lado, pero me iba a dar cuenta enseguida se le iba la tos, así que le saqué el enalapril, obviamente, le saqué el atenolol y lo vamos a charlar, y le hice una asociación de drogas distinta, como ven. Le di un ARA2, le di valsartán 160 miligramos, le di 12,5 hidroclorotiazida en dosis de mañana, y le di amlodipina 5 miligramos a la tarde. Recuerdo que la paciente tenía 190-100 de presión arterial, lo cual tiene cifras de urgencia hipertensiva, ¿no? En el consultorio externo, chicos, uno tiene que valorar la rapidez, la urgencia, la emergencia con que uno tiene que descender la presión arterial para evitar daño. En esta paciente en particular, uno puede hacer disquisiciones en dónde entra. Si uno debería haberle bajado la presión automáticamente rápido a cifras seguras y evaluarla en 4 o 5 horas, en 2 horas o en la que quieran. Pero yo consideré que esta paciente era una hipertensa crónica muy maltratada, por eso le recomendé tratamiento y con esa hipótesis diagnóstica supuse que con esta combinación de drogas la paciente iba a tener mejores valores de la presión arterial, por supuesto, y no iba a correr riesgo de tener daño o tener aguda. Pudiéndome haberme equivocado, hice este cambio. Yo no la evalué de inicio con una sospecha de hipertensión secundaria porque no lo hice así, porque no sospecho que fuera así, y le pedí un laboratorio de evaluación de síndrome metabólico, de riesgo cardiovascular, le pedí un electrocardiograma y le hice un ecocardiograma, un ecodoppler cardíaco, que se puede discutir si entra en la primera evaluación, pero se le hice sencillamente porque al lado de mi consultorio tengo un cardiólogo con un ecodoppler y automáticamente a mí me da información. Desde el punto de vista práctico, lo hice porque me ayuda a algunas cosas y después discutimos si está bien o está mal. Bueno, escucho ofertas, ¿qué opinan? ¿Lo dio Pancho? No le hice Gallego porque no tenía ese momento para hacerle, lo tengo después, pero no dice en ese momento. La elección del valsartán por sobre el losartán tiene alguna justificación. No lo usamos nosotros, desconozco. Bueno, lo discutimos. Es una pregunta interesante. El intercambio, la potencia
y o la factibilidad farmacocinética, farmacodinámica de los ARA2. Es un tema que podemos discutir sin ningún problema. ¿Qué opinan del tratamiento que le puse? Le pusiste la triple combinación clásica más efectiva que hay todavía en este momento para el tratamiento de la hipertensión. Así que, en principio, con los detalles que uno podría considerar, creo que es lo correcto. Es la triple asociación más efectiva del tratamiento. Ahí me pidieron placa de tórax para el índice cardiotorácico, podía haber entrado en la rutina, por supuesto, pero como ya te digo, como tengo un ecodoppler a 2 metros de mi consultorio, tengo tamaño cardíaco rápidamente, y está bien eso que decís, es correcto. Si uno no tiene la herramienta, yo tengo esa herramienta práctica rápido, por eso tengo allanado algunas cuestiones. Respecto a la pregunta, Pancho, del valsartán o el losartán que te hace Agos, más allá de las disquisiciones farmacocinéticas y todo lo que puedas explicarle vos, también uno, de la misma forma que ustedes en el hospital tienen acceso al losartán como opción, nosotros muchas veces en el consultorio tenemos más acceso a los otros bloqueantes ARA2 y la verdad que a fines prácticos en una paciente así, medio como que uno no se fija si uno u otro, digamos, usa el que tiene medio a mano, el que cree que la paciente va a poder acceder después, un poco las decisiones pasan por ese punto. Y la otra cosa interesante que dice Pancho, que es lo que nos pasa a todos, nosotros salimos con la cabeza muy estructurada en cuanto a valores y daño en órgano blanco agudo sobre urgencias y emergencias hipertensivas, y después en la práctica uno sabe que juega con un poquito más de margen y se anima a hacer estas cosas como mandarla a la casa con un tratamiento, como dice Pancho, la valoro y con un tratamiento mejor que el que traía y por ende va a andar mejor de lo que venían dando. Guille, se te escucha muy bajito, no sé si te podés poner más cerca del micrófono. ¿Ahí escuchás, Aranza? Ahí mejor. Sí, bueno, mejor. No, y lo que decíamos, lo que decía Pancho recién, que uno en el consultorio juega con un poquito más de margen para mandar a la casa a un paciente con un tratamiento mejor del que traía, con seguramente una respuesta mejor de la que venía trayendo, que es un poco lo que hacemos en cotidiano con estos pacientes que vienen con la presión muy alta y uno dice, pucha, ¿esto para dónde va a disparar? Una es esa. Y la otra cosa que te quería preguntar, Pancho, que por ahí está bueno eso, es hasta dónde te arriesgas a bajarle la presión sabiendo que estos riñones, por cierto, como órgano implicado, vienen manejando, o todo el cuerpo viene manejando presiones muy altas, y hasta dónde la bajás también tan rápido, que eso es otra cosa que se te debe preguntar en el consultorio. La realidad, Guille, que en las próximas días podemos hacer alguna evidencia de esa. ¿Hasta dónde bajar la presión arterial? Es una cuestión que está en algunas cosas claras y no tanto. En esta paciente en particular, con 190, 110 de presión arterial, Guille, y sabiendo la potencia farmacológica de cada droga, de ninguna manera yo pienso que esta paciente pueda hacer hipotensión con lo que le estoy dando. Y tampoco pensé en mi hipótesis clínica. No, mi hipótesis clínica fue esta, la chance de que esta paciente tenga hipertensión de bata blanca, era una chance para mí baja. Insisto, yo tengo, y me parece que está bueno que nos enfrentemos a las hipótesis clínicas para tomar decisiones, porque la clínica sigue siendo soberana para tomar decisiones, eso no hay ninguna duda. Con la historia toda contada, por supuesto que uno... Pancho, ¿tenés buena señal? Hola. Hola. Pancho. Sí. Se te cae un poco la señal, fíjate. Bueno, ahora cambio de lugar. ¿Ahora estoy bien? ¿Ahora me escuchás, Guille? Sí, ahí está mejor. Parece que anda mejor. Bueno. ¿Sí? Tengo Dale. intermitencia. Tengo intermitencia. ¿Se escuchó algo de lo que dije? Sí. Hasta acá sí creo. No sé si los chicos escucharon. Se escuchó en parte, no se escuchó todo. Bueno, dale.
Bueno, en este caso particular, mi hipótesis clínica es que es una paciente de hipertensión esencial, por lo menos, con alta genética y con poca chance de que no tenga hipertensión severa. Es muy malo, por lo cual yo sospechar que le podría haber bajado demasiado la presión con este esquema, conociendo la potencia de los fármacos, no consideraba eso. Por eso hice una triple asociación de drogas. Y con respecto a hasta cuánto bajarle la presión arterial o no bajarle la presión arterial, lo podemos discutir y lo vamos a discutir en el transcurso del caso. Pero lo que yo le decía a Guille, que uno tiene que tomar una conducta de inicio y tiene que ver justamente con la hipótesis clínica. Voy a bajar, si no, no, mierda esto. Una pregunta. Sí. Con respecto al tratamiento, parece una pregunta media tonta. El tema de la vida media de los tres, digamos, fármacos, ¿llega para que nosotros podamos mantener esa combinación, la presión en rangos estables en esta paciente? Yo pregunto por el valsartán, porque la verdad nunca lo usamos en 160 en una sola dosis por ahí, no lo he visto por lo menos en los pacientes que han venido con valsartán y se internan, y por ahí creo que tiene una vida un poco más corta que la hidroclor, no recuerdo muy bien. Bueno, sí, esa pregunta estaría buena si uno considera que le va a dar valsartán solo. El tema de la farmacodinamia y de la cronoterapia en la hipertensión, que es un capítulo gigante, en este caso no tiene mucha relevancia, porque vos tenés una triple asociación de drogas. Y el valle pico del valsartán es una droga interesante de valle pico. Por supuesto que el hidroclorotiazida le aumenta muchísimo el tiempo de acción farmacocinético y mucho más que le di amlodipina a la noche. Así que en esta paciente, en eso, la verdad que no es preocupante el inicio, la duración de la terapia de las drogas. Tiene una combinación eficaz de fármacos. Perfecto, gracias. Bueno, Juanse, ¿me traes un segundito, un cuaderno, una hoja de la lección? Bueno. ¿Preguntas más? Guille, ¿sigo? Sí, dale. Bueno, ahí les muestro, bueno, ¿vieron el informe del electrocardiograma inespecífico, eje a la izquierda, le hizo un ecodoppler al costado, le hizo mi colega José? Les traje un informe básico de un ecodoppler que ve diámetro diastólico, diámetro sistólico, fracción de eyección, masa ventricular, pared posterior y algunas cosas más. Si están habituados a leer informes de ecodoppler, para nosotros hay 2 o 3 cosas importantes de daño hipertensivo miocárdico. La pared posterior del ventrículo izquierdo, que es la que mide hipertrofia ventricular, la masa ventricular, por supuesto, y el diámetro ventricular. Esta paciente tenía, en el ecodoppler que le hicieron, los cardiólogos ahí al lado mío, como ven, remodelado concéntrico, función sistólica conservada y función diastólica leve, con una pared posterior del ventrículo izquierdo de 9.4, que es normal, hasta 11 es normal, con una aurícula izquierda de tamaño casi normal y fracción de eyección normal. Por lo cual, no tenía un daño hipertensivo miocárdico crónico. El electrocardiograma, como les dije, mostraba eje desviado a la izquierda y nada más. A la paciente la cité para verla en un tiempo prudencial. Podemos discutir cuál. Yo la cité para ver en corto tiempo. Por lo que hablamos de las cifras tan elevadas de presión que tenía, a las 72 horas la reevalué, había bajado pero no a estos niveles, y la reevalué completamente con el tiempo prudencial a los 14 días, a las 2 semanas. En las 2 semanas la paciente tenía estos valores de presión arterial tomando las drogas. Escucho ofertas, opiniones. Bueno, otra cosa que les comento, que no me preguntaron, pero se las comento, que cuál fue. Le di amlodipina a la tarde, ¿no? La amlodipina es una droga de las de acción larga. ¿Por qué se les ocurre que le di la amlodipina a la tarde? ¿O está si lo hubiesen hecho? ¿Por qué no se le di a la mañana? ¿Por si es hipertensión a la noche? Bien. ¿Por qué más? Doc, una pregunta con respecto a la cronoterapia que usted dijo.
vio que está el trial el IA, y por ahí, si uno lo tuviera en cuenta, que no sé si está fundamentado, tiene algunos puntos negros, por ahí si le pone 1 a la mañana y 2 a la noche también podría controlarla mejor, ¿no? Pero no sé si ustedes lo tienen en cuenta o no, porque veo que tiene algunas lagunas el estudio y quería saber si nos pueden decir 2 palabras sobre. El estudio tiene varias lagunas, pero con respecto a la cronoterapia en hipertensión, yo en este caso particular, como yo tengo una sospecha clínica y mi hipótesis clínica, como dijo Willy, obviamente que tiene algunas canas más que yo y unas residencias arriba mío, es que esta paciente puede tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tiene un dato clínico fuerte de síndrome de apnea del sueño, que tiene un cuello de un diámetro de 41 centímetros. Yo le di tratamiento farmacológico a la tardecita o noche, porque supongo que esta paciente puede tener hipertensión nocturna. Esa fue mi hipótesis clínica. Si no la tuviera, la medicación hipertensiva a la tarde-noche le va a mejorar mucho la cronoterapia de sus medicamentos de mañana. Y como ustedes saben, y si no saben, la mayoría de los eventos cardiovasculares relacionados con la hipertensión arterial se producen entre las 6 y las 8 de la mañana. Así que por eso decidí darle esta droga a esa hora. Había quedado alguna pregunta pendiente. Te enganchaste con la pregunta de Facu de la cronoterapia, Pancho, pero habías tirado una pregunta previa, me parece. Me la perdí. No, me parece que tenía que ver con que recibían el paciente con esta presión y qué opinaban. Ajá. Bueno, ahora por supuesto, sí. Reevaluado el paciente con 3 drogas, brazo derecho 164,96. No la preparamos la clase, nos llevamos bien porque nos llevamos bien hace 20 años, digamos, nada más. Nos hemos llevado mal también. ¿Acostado o parado esa presión, Pancho? La presión Gallego está tomada en el consultorio. Yo tengo una silla especial con el paciente sentado como corresponde, con los pies apoyados, con un brazo apoyado como a la altura del corazón, y generalmente le tomo la presión de ambos brazos y después siempre el brazo dominante. Esta paciente, su brazo dominante era el brazo derecho. Y así le tomo la presión cada vez que se sienta. Pancho, decís que te voy a dar, no sé si te voy a echar las bolas con la pregunta, digamos, pero decís que esto lo evaluaste a los 3 días. Hay un tiempo que tiene que ver con la actividad de la droga en el cuerpo, que por ahí lleva un poco más de 3 días. Yo habitualmente cuando un paciente lo reevalúo así a los 3 días, que es el tiempo, 3 o 4 días, un poco porque corresponde y otro poco porque me deja tranquilo a mí, sobre todo en pacientes con hipertensión, con presiones tan altas de movida. Queda un poco la duda si, a ver, te lo hago en tono de pregunta, digamos. Al principio te quedaba un poco la duda de si esta presión, si debías seguir ajustando el medicamento o si eventualmente había que darle más tiempo. Guille, por supuesto que a las 72 horas lejos está la farmacodinámica de las drogas de tener su efecto completo. Lo que pasa es que yo le estoy contando un caso verdadero y como tenía cifras muy altas de inicio, y estaba tan mal medicada, yo a las 72 tengo un parámetro mínimo de respuesta. Por supuesto que no la respuesta completa, por eso la reevalué a las 3 semanas como ahora. Esto tiene 14 o 21 días posterior. La vi 72 horas después en el consultorio porque le di un diurético que no tenía y el diurético algo de volumen le saca de inicio. La amlodipina, si bien su efecto completo lo va a hacer en un tiempo prolongado, lo sabemos, algo de impacto le va a tener, pero no cuestión de que si yo el punto tenía valores muy severos de presión arterial, no hubiese hecho lo mismo si el paciente tenía 160-100. Totalmente. Esto es parte de la práctica. Pancho, ¿indicaste alguna toma de presión domiciliaria? Bueno, esta paciente me es casi imposible que lo hiciera por su contexto social y además Gallego por el brazo. Como ustedes saben, chicos, o por lo menos si no lo saben, en la práctica médica es casi imposible encontrar. Bueno, en el hospital regional no creo que haya un brazalete para obesos en los consultorios,
y las enfermerías, en las unidades sanitarias. Los pacientes no tienen, no existe esto. No sé qué les pasa a ustedes en realidad, pero medirle un brazo a un paciente para tomarle la presión, en general el paciente te mira como diciendo, ¿qué está haciendo, doctor? Me está midiendo el brazo. Eso es lo que yo veo habitualmente. La mayoría de nosotros tenemos tensiómetro y tomamos con el nuestro habitualmente. Y algunos tenemos manguito para obesos. Seguí, Pancho, si querés, ¿eh? Bueno, les pregunto ahora. Me parece que quedó en el tintero qué hacemos con la paciente en 15 o 20 días después con esta presión. Les cuento qué pensé ahora. No, pero vamos a participar un poco, abrir un poco el... Ahí voy, pregunto. Si del 1 al 10, en la primera consulta médica, yo dije que este paciente tenía insuficiente dosis, insuficiente droga y era una hipertensión esencial. La reevalué, le puse medicación mejor, eficaz, con buenas combinaciones de drogas y ahora tiene estos valores. Del 1 al 10, ¿piensan qué probabilidad tiene de hipertensión secundaria este paciente? ¿Un 6? ¿7? Falta llegar a las dosis plenas. Falta llegar a las dosis plenas, que igual falta llegar a las dosis plenas de los fármacos, por eso todavía no decimos que es una hipertensión refractaria. Bien, es un punto interesante que vamos a tocar ahora. ¿Vos le darías 300 miligramos de valsartán, 25 de hidrocloro y 10 de amlodipina? 25 de hidrocloro sí, 10 de amlodipina también, y el valsartán no sé, porque la verdad que no estoy muy acostumbrada a manejar valsartán, así que me queda la duda. Bueno, pero las otras dos sí. ¿Qué potencia antihipertensiva tenés 12,5 miligramos de hidroclorotiazida versus 25? Pregunto. Así la misma. Votemos. ¿Qué potencia antihipertensiva 12 versus 25 y qué potencia 160 versus 320? No es negativa la diferencia y sobre todo cuando es tercera droga. No se te escuchó, Gallego, a lo último. Lo significativo es el aumento de la amlodipina. Ajá. Y cuando terminemos, hacen acordar que les mande el documento del estudio de la dinámica de la hidroclorotiazida, que es muy interesante. Dale. Bueno, es un punto interesante discutir en este paciente. Es uno de los puntos por lo cual la traje. Discutir dosis, discutir eficacia, discutir cinética y dinámica, que es el punto flojo en general de los tratamientos de la hipertensión. Sí. No, igual hay una, yo digamos, no sé, la verdad que no sé de qué va, de cómo vas a salir de esto ahora, digamos, pero la realidad es que todos los escalonamientos de medicación antihipertensiva que hemos aprendido durante mucho tiempo dicen que a medida que vas aumentando la dosis, probablemente te expongas más a los efectos adversos y no tanto a la eficacia terapéutica del aumento de la dosis, digamos. Y por eso es que antes, en una época, se recomendaba llevar las drogas a dosis máximas para después agregar una segunda, y ahora en general lo que se aconseja es muchos tratamientos a bajas dosis porque de esa forma tenés mayor efectividad y menor exposición a efectos adversos. Yo creo que bajo esa línea de razonamiento uno después agregás los conocimientos tuyos, digamos, pero básicamente el concepto hasta donde lo aprendimos en alguna época era ese. Chicos, ¿qué opinan? Del 1 al 10, ¿qué opinan ahora? ¿Qué probabilidad tiene de hipertensión secundaria? ¿Puedo hacer una pregunta? En todo este tiempo el tratamiento no farmacológico algo mejoró, o sea, la dieta, el comer sin sal, ¿pudo mejorar un poco o parecería que no? Por interrogatorio, por supuesto que sí. Pocos pacientes dicen lo contrario. Después veremos si podemos objetivar la adherencia no farmacológica. Ahí preguntó Pancho.
Aranza dice que un 6, un 7. Ella levantó la sospecha de un 2, un 3 a un 6, un 7 de hipertensión secundaria. ¿Alguien más se anima a opinar? O por lo menos justificar una opinión de su sospecha de hipertensión secundaria a esta altura, una paciente 3 semanas después, corregime Pancho, con una presión que estaba mejor, pero no del todo. Y con algunos datos de laboratorio, que el único importante era una microalbuminuria, así, ¿qué otra cosa? Bueno, si quieren, continúo. 3 semanas se reevaluó esta paciente. Estos valores de presión son de 3 semanas posterior al inicio de la triple terapia. Bueno, ya se planteó anteriormente, el efecto farmacológico de la terapia todavía no tiene el máximo efecto porque no es tiempo de duración suficiente para evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, bueno, yo en este punto, mi hipótesis clínica también varió, no sustancialmente, no un 6 o un 7%, pero algún punto más de probabilidad de hipertensión secundaria le pongo. Sí. No. Y por supuesto, dentro de las hipótesis que me tengo que plantear, obviamente, pensando en qué. Uno puede poner en un tubo a un paciente de estudio de hipertensión, de un protocolo de hipertensión secundaria, o no, o puede elegir algunos de los métodos complementarios de descarte de enfermedades secundarias según la hipótesis clínica. Yo, personalmente, en este caso particular, y me parece que es lo que deberíamos pensar todos, es primero certificar si esta paciente tiene o no tiene una hipertensión refractaria, ¿no? Y por supuesto que yo le pedí un mapa, ahora vamos a mirar el mapa, le pedí un estudio de color para arterias renales, le pedí un cociente actividad renal plasmática aldosterona y le pedí una polisomnografía. Estos 4 estudios se los pedí por algo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar los resultados. En este contexto, y podemos discutir mi opinión y mi conducta, yo la estudié a la paciente para descartar ese porcentaje de hipertensión secundaria. ¿Por qué? Porque tenía hipertensión refractaria y porque tenía algunas condiciones clínicas que me condicionaban para hacerlo. Uno de ellos, como le dije anteriormente, era su contextura, su cuerpo, su físico, por lo cual la polisomnografía se caía de maduro que se la tenía que pedir. ¿Sí? Y estos son los estudios que pedí. Cuéntenme qué hubiesen hecho. Sí, Pancho, el Doppler como estudio de la vasculatura renal, digamos qué opinen los chicos y después te pregunto yo. Yo estoy de acuerdo en los estudios. Bien. Ahora lo charlamos, Rodrigo. Bueno, chicos, lo primero que tengo para decirles es que esta paciente, todo esto que yo le pedí, no hubiese tenido ningún sentido si yo no le hubiese hecho un mapa primero. ¿Por qué? Porque si la paciente yo le hacía un mapa y tenía normotensión, y ese valor que yo le tomé en el consultorio era una hipertensión de bata blanca agregada, era una paciente controlada con 3 drogas y no hubiese tenido ningún sentido que yo la pusiera en el tubo del estudio de la hipertensión secundaria. Entonces, esto lo puse a propósito para que lo analicemos, pero en realidad el estudio principal que se le debió hacer a esta paciente cuando tiene 3 drogas es confirmar si tiene verdaderamente hipertensión refractaria. ¿Sí? Después vuelvo para atrás. Este es el mapa de la paciente. Yo, por supuesto, tengo un sesgo con respecto al mapa, Guille lo sabe bien, hago mapa hace muchos años y verdaderamente es una de las herramientas que más satisfacción me ha dado con respecto a los tratamientos y sobre todo con la educación de los pacientes. Los informes del mapa tienen muchas, si no vieron, lo explico en 2 minutos. El mapa es una medición
controlada de la presión arterial por un aparato con un tiempo estandarizado. Cada barra roja que ven acá es una vez que le tomo al paciente. Este paciente se lo puso a las 6 de la tarde, se lo sacó a las 6 de la tarde. Y como verán, hay líneas horizontales que marcan la normalidad de la no normalidad. Si ustedes ven groseramente, esta paciente tiene absolutamente todos los valores por encima de lo normal y el promedio, la estadística de 24 horas, le dio 146,99 en las 24 horas del estudio, le dio 152,104 en el periodo activo y le dio 137,90 en el periodo pasivo. Esto que hace no hace más que confirmar que la paciente tiene hipertensión arterial refractaria. Con 3 drogas, sus valores de promedio de la presión arterial están muy por encima de los valores normales. Este estudio es clave para el control de la hipertensión, pero en este caso particular, para seguir en el estudio o no de la hipertensión secundaria. Pancho. Sí. Sí, Guille. No, que siga, porque parece que quedaste esperando alguna pregunta. No, quería decirle 2 cosas del cociente. Me preguntó uno de los chicos, lo vamos a explayar mucho más adelante, así que no hay problema. El mapa confirma la hipertensión refractaria. El informe dice que la paciente tiene lo que les leí, hipertensión no controlada con drogas y dosis actual, hipertensión refractaria con ritmo circadiano conservado, está bien que tiene amlodipina de noche. Le hice un estudio de ecodoppler renal al lado del consultorio. No se puede evaluar por su obesidad. Ecodoppler no representativo, no se puede evaluar, por lo cual tuve que hacerle una angioresonancia de arterias renales. ¿Sí? Pancho, ahí en el medio de todos esos estudios, antes de evaluar el Doppler, ¿no le evaluaste el filtrado y con una ecografía común por ahí ver el tamaño de los riñones? Bueno, el Doppler lo mira, Guille. En el Doppler ves acá, en esto, el riñón derecho tiene 11,2 centímetros y 11,7 el izquierdo, tiene un tamaño renal normal, sin asimetrías renales, y en la primera diapo ella tiene una función, una creatinina normal, con una microalbuminuria que evaluaba que tenía daño hipertensivo renal. Claro. ¿Y eso no te invalida el Doppler o lo haces igual? El hecho de que tengas tamaños parecidos en los riñones. No, absolutamente. Bueno, esta paciente le tuve que hacer una angioresonancia renal porque el Doppler no me sacó de perdedor. La angioresonancia de arterias renales, ven acá, en los cortes axiales y en la reconstrucción tiene arterias renales normales, por lo cual el paciente no tiene estenosis de la arteria renal, que podría ser una de las causas secundarias. Y vuelvo un segundito al índice, la actividad renina plasmática de la aldosterona es un índice, el cociente de aldosterona actividad renina plasmática es un cociente que se pide para descartar el aldosteronismo primario. En las últimas diapos voy a hacer un recuento un poco que Guille me pidió especialmente de esta enfermedad. Es uno de los protocolos para el diagnóstico de las hipertensiones secundarias. La causa más común de hipertensión de la glándula suprarrenal hormonal es el aldosteronismo primario, y esta es la forma de hacer el screening inicial para descartar hipertensión secundaria de origen suprarrenal. El ecodoppler renal y la angioresonancia renal en ese caso, que le hice también, es para descartar estenosis de la arteria renal, que es una causa común. El mapa fue para confirmar que tuviera o no hipertensión refractaria, y la polisomnografía se le pedí exclusivamente porque tiene un cuello de 41 centímetros y yo tenía sospecha de que esta paciente podía tener una causa habitual de síndrome de apnea obstructiva, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Bueno, tengo mi paciente con todo esto. Esto es lo que hice, le escucho opiniones. Promedio de la presión confirmado alta con 3 drogas por mapa, sin estenosis de la arteria renal, sin síndrome de apnea obstructiva del sueño y sin aldosteronismo primario. Yo le agregué 50 miligramos de espironolactona en monodosis matinal junto con el valsartán y la hidroclorotiazida. ¿Qué opinan?
Consulta, ¿le sacaste la amlodipina? No. Ah, ¿y podría haber sido 25 miligramos en vez de 50? Sí. Ok. ¿Por qué Yo me hubiera hecho... preguntas eso? Y le hubiera puesto 25. Es una opción, entre 25 y 50 miligramos. ¿Qué opinan de mi tratamiento nuevo? No opinar, está impecable si le estás dando la clase. Yo algunas cosas, retrotrayendo el caso clínico, por ahí hubiese cambiado. 25 le hubiese dado, es cierto, es una opción. No, por ahí alguien hubiese llevado el valsartán a 320, que es la discusión que querés plantear más adelante. Por ahí llevar el valsartán a 320 y el amlodipina a 10. Y seguís manejándolo con 3 drogas y no agregás una cuarta droga. ¿Está Willy Mañas por ahí? ¿Qué opina Willy Mañas? Está. En realidad es una paciente, yo sigo insistiendo de que esta paciente es una hiperinsulinémica muy probablemente y que esta mujer mejoraría muchísimo con una cirugía bariátrica, ¿no? Tiene indicación precisa. Más allá de eso, después lo podemos discutir. El hecho de que sea hiperinsulinémica, por ahí te da una chance más para duplicar la cantidad de valsartán, también se puede discutir. A mí la amlodipina me gusta llevarla a 10, pero sin duda que el tratamiento que hiciste vos, Pancho, es el que uno hace cuando sospecha hipertensión refractaria y uno ve que en estos pacientes mejoran drásticamente a la semana, ¿no? O antes. Pero yo seguiría haciendo hincapié en el tratamiento por ahí no farmacológico. Uno sabe que para estos pacientes, bajando solo un 10% del peso, 15% de peso, se mejora muchísimo todo esto, ¿no? El tema es, bueno, es después discutir lo fácil o lo difícil que es hacer que los pacientes bajen de peso. Yo hubiera maximizado la dosis de todos los en especial la anlodipina, lo podría haber llevado a 320, dejaría el aldactone para un paso posterior. Bien. ¿Qué porcentaje más o menos, y esto no hay evidencia, lo discutimos, qué porcentaje uno espera que le puede mejorar los valores de presión 5 versus 10 miligramos de amlodipina o 160 versus 320? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta potencia antihipertensiva? Lo que estamos hablando es que la indicación de la cuarta droga en general está recomendada después de haber maximizado las drogas del triple tratamiento. Por supuesto que eso no es significativo, pero en la medida que estamos hablando de pasos es opinable, digamos, cuánto uno se apura. No hay una evidencia, digamos, concreta. Lo que hay es alguna recomendación de agregar una cuarta droga después de haber maximizado el tratamiento de base con 3 drogas. Este es el punto clave de discusión de este caso, claramente. Si yo tuviera que discutir este caso sería desde acá. Y esta es la causa de la exposición, ¿no? Yo creo que las dificultades que tenemos los médicos con las dosis y las drogas es una de las causas más importantes de las fallas terapéuticas en hipertensión, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Y ahora tengo varias diapos para compartir con ustedes. Pero sí, me parece que es un punto discutible, totalmente. Sí, no, yo a lo mejor es por viejo, pero el tratamiento que le estabas dando no hay ni dosis máxima, ni el tiempo suficiente de acción, ni la urgencia porque la paciente pueda tener una complicación por esas cifras de presión arterial. Estamos de acuerdo totalmente en las conductas. Lo que sí, y esto vuelvo a repetir que puede ser opinable, en mi caso yo trataría de esperar un poco más y actualizar un poco más las dosis antes de agregar la espirolactora. A lo mejor la estoy agregando 15 días después que vos, pero digamos, bueno, vale la pena
opinar acerca de los steps, es decir, de cómo vamos escalonando el tratamiento. Bien. Bueno. Guille, chicos, ¿algo para decir? Un poco de energía, Pancho. Manejalo vos de los tiempos, dale. Bueno. A las 4 semanas, entre la cuarta y sexta semana de la espirolactona, la paciente tenía estos valores de presión arterial. Estamos hablando más o menos entre 8 o 12 semanas. La verdad que no tengo el punto justo, el día justo, pero más o menos ese tiempo de que conocí la paciente, que fue lo que me llevó a hacer los estudios, tenía estos valores de presión arterial, que son valores para el consultorio dentro de los valores normales. Bueno, la verdad que este caso, tengo varios pacientes con hipertensiones refractarias resistentes, pero Guille, voy a hacer 4 o 5 unas diapos que traje para repasar el, si querés. Pancho, dale. Bueno, hay unas preguntas que nos podemos hacer y que me hice con esta paciente. ¿Hay alguna probabilidad clínica previa en el consultorio de una variable para identificar un paciente que puede tener hipertensión refractaria o que ya sabemos que va a tener cifras severas de hipertensión arterial? Bueno, sí las hay. Los pacientes adultos añosos, las cifras basales muy elevadas de la presión arterial, la obesidad, por supuesto el consumo de sal, las enfermedades renales crónicas, la diabetes, el sexo femenino y la hipertrofia ventricular izquierda son todos valores, variables predictivas de que un paciente tenga hipertensión refractaria o resistente. Y si ustedes se fijan, nuestra paciente tenía cifras basales muy elevadas, un índice de masa muy alto, tenía, y era mujer. Tenía variables, y yo no sabía en su momento si era diabético o no, pero mi sospecha de que la tuviera insulinemia, como dice Willy, o glucosemia alterada, era alta. Para mí tenía alta sospecha de que este paciente podía ser una hipertensión refractaria de inicio. Mi sospecha clínica era alta. En realidad la hipertensión refractaria no es una entidad muy prevalente. Entre un 10 y un 15% de los pacientes se presentan con este cuadro de hipertensión de 3 drogas. Y el segundo punto es saber si verdaderamente el paciente tiene o no tiene hipertensión refractaria, que es el punto clave de este caso. Por el mapa acá es clave, chicos. Cuando uno llega a 3 drogas, tiene que confirmar sistemáticamente con un método complementario si el paciente tiene o no tiene esos valores fuera de la consulta médica, ¿no? Esta es la definición de la hipertensión refractaria. Tiene que estar medicada con 3 fármacos, de los cuales deben ser de distinta clase, y uno diurético, esa es la definición. La dosis debe ser óptima, entendida por tal la dosis máxima tolerada por el paciente, y este es el punto que discutimos, ¿no? En realidad, si yo voy a este punto, acá fallé. Yo a la paciente no la llevé a la dosis óptima, no la llevé a la dosis máxima. Podemos discutir cuál es la dosis óptima, y según esto, la dosis óptima es la que mayor tolera el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Yo debería haber llevado al paciente a 320 o a 10 de amlodipina, como dice Willy Gallego. Eso es cierto. Debe haber una adherencia al tratamiento farmacológico del paciente, cosa que ya charlamos, y debe haber una adherencia al régimen hiposódico, que podemos ver cómo se hace. Segundo punto, confirmarlo. El tercer punto es un tema no menor. ¿Esta paciente podía tener hipertensión de bata blanca sobreagregada a la hipertensión arterial? Sí, un 5% de la gente lo tiene. Si este paciente se hubiera hecho un mapa y era normal, se terminaba el estudio, no era una hipertensa para estudiar de hipertensión secundaria. La forma de tomar la presión arterial, lo que charlamos con lo que preguntó el Gallego, de cómo sentamos al paciente en un consultorio, de cómo le tomamos, que el manguito, el tamaño del brazo, es clave. Los pacientes en general se controlan la presión arterial de mala forma, con malas técnicas y en momentos que no corresponden. Yo veo habitualmente, y no sé ustedes, que los médicos le indicamos a la gente, vaya y contrólese la presión. No le indicamos hora, no le indicamos forma, no le indicamos dónde. La gente va a la farmacia, va a la unidad sanitaria y nos trae un papelito que dice presión del día 22, 13,8. Presión del día 24, 13,8. Presión del día 25, 13,9. Imposible llevar eso a la realidad de una cronoterapia de la hipertensión. Los médicos recomendamos muy mal de qué forma se debe controlar la presión de un paciente. El mapa, como dije, fue clave.
Descartar pacientes añosos que tengan una pseudohipertensión, ese es un dato menor. Y esto es muy importante, chicos. Las mediciones fuera del consultorio de la presión arterial han comprobado que son superiores en varios estudios, en muchos estudios, y se correlacionan directamente con el daño vascular, con el aumento de grosor de íntima media y con la carótida. Las presiones medias ambulatorias por mapa o por control ambulatorio de la presión arterial tienen muy buena correlación con el daño vascular. Y por suerte, todas las guías que vimos de hipertensión arterial desde que tengo uso de razón, desde JNS 6, el 7 y todos los consensos decían que seguía siendo la mejor manera de hacer diagnóstico la toma de presión arterial del consultorio, cosa que yo no estaba de acuerdo en absoluto. En las últimas recomendaciones del último consenso americano y el consenso argentino de hipertensión arterial dicen, ¿sí?, que está claro que la presión arterial como único método de evaluación es insuficiente herramienta. Posteriormente se creará una confirmación por otros métodos y el nivel de evidencia y el grado de recomendación lo aclara claramente las guías del 2017, que dicen que hay un nivel de evidencia, un grado de recomendación 1A para hacer mediciones por fuera del consultorio para hacer el diagnóstico y la titulación de la medicación para la hipertensión. No alcanza solamente con la toma del consultorio para hacer un buen diagnóstico de la hipertensión arterial. Cosa que sabemos y que vemos, y los que vemos muchos pacientes con hipertensión más todavía. Los fenómenos de variabilidad de la presión arterial intraconsulta, los fenómenos de variabilidad interconsulta y los fenómenos de variabilidad en las 24 horas de un paciente hacen que sea, para mi gusto, prácticamente imposible que con una sola toma en el consultorio uno pueda tener una foto correcta de cuál es la presión verdadera de una persona. Lo que hablamos, y me preguntaron todos, por supuesto, ¿no? Era obvio que esta paciente, su adherencia terapéutica era mala. Eso está claro, ¿no? Las adherencias al tratamiento son bajas en general en todos los reportes de hipertensión arterial. La adherencia a la medicación farmacológica es muy baja, 50% en la mayoría de las medidas. Las causas son todas estas. Se olvidaron, le bajó mucho la presión, no le gusta tomar la medicación, tiene efectos adversos. Bueno, todas esas cosas son las justificaciones de los pacientes para la no toma de la medicación arterial, la no toma de la medicación. El régimen hipotálamico y la adherencia a los tratamientos es muy baja también. Hay una forma de poder medir la adherencia, objetivarla, y es el medir el sodio urinario. Yo, la verdad, obviamente no lo hago, pero uno, si quisiera objetivar o no, puede medir el sodio urinario a un paciente y decirle, bueno, mire, usted está comiendo con sal y esa es una de las causas de hipertensión. Pero uno no puede perder de vista que verdaderamente comer sin sal, que es una de las cosas que la gente tiene que hacer, baja estos niveles de presión arterial, por lo cual mi paciente solamente por comer sin sal no iba a descender de ninguna manera de 190 de sistólica a 140 de sistólica, que es lo que necesito. Y el cuarto punto que quería charlar con ustedes es este, que lo habrán visto muchas veces, de cómo combinar drogas, de qué drogas combinar, de qué dosis combinar y de qué manera. Este polígono de combinación de drogas lo conocen todos, y si no lo conocen lo repaso. Las líneas verdes son las buenas asociaciones de drogas, las líneas rojas son las que no están recomendadas, y las líneas punteadas son las que son una asociación de drogas que se queda en el medio. Los ARA2 y los IECA, combinados con los diuréticos tiacídicos y los bloqueantes del canal de calcio, son las drogas que tienen combinaciones en verde y son las más eficaces para el tratamiento de la hipertensión arterial. Mi paciente tenía una de las combinaciones menos eficaces y a una dosis insuficiente. El enalapril y el atenolol son drogas que no se llevan bien por su mecanismo fisiológico de acción, para hacer un caso en esta paciente, ¿no? Y lo que me preguntaban por ahí, de cómo se da el valsartán, el irbesartán, el candesartán y la vida media, el valle pico de las drogas, me parece que es un tema muy importante que hemos dejado de lado. Veo infinidad de pacientes medicados con monodosis de drogas matinales, o sea, una toma de un medicamento matinal que no cubre de ninguna manera las 24 horas. El losartán es el caso típico. El losartán es el primero de los ARA2, es una droga que tiene un valle pico corto y que debe administrarse 2 veces por día.
Y dentro de los ARA2, el valsartán, el irbesartán, el cazartán y sobre todo el telmisartán son drogas que tienen vida media muy larga y que se pueden administrar una vez por día. Los calcio antagonistas, chicos, de los que más se usa es la amlodipina y la lecardipina, de los 2-hidropiridínicos. La amlodipina es una droga de un valle pico largo, muy largo, ¿sí? Se puede administrar una vez por día, además se debe administrar una vez por día. Y de los inhibidores de la ECA, el enalapril, la droga madre de inicio, no tiene una duración más de 10 a 12 horas de potencia antihipertensiva. Si nosotros no conocemos la cinética de estas drogas, difícil podamos controlar la presión arterial. Es uno de los errores más comunes que cometemos los médicos que hacemos hipertensión. Como ven acá lo que les expliqué, bueno, la clorothalionol es una droga hermosa, hermosísima, que está poco en el mercado, pero tiene una potencia hipertensiva muy interesante. Los betabloqueantes han salido de la primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, cosa que supongo que saben, y ahí ven los intervalos de dosis que se debe dar y el rango de dosis de cada uno de los grupos más importantes antihipertensivos. No me voy a extender en esto, y acá sí me quiero detener un minuto, Gallego y Guille, para que miremos algo. Fíjense, y esto es una cosa que me parece interesante plantearse en esta paciente, ¿no? Este es el porcentaje de reducción de la presión arterial según si uno usa un fármaco, 2 fármacos o 3 fármacos, ¿no? Entonces, yo me pongo a mi paciente en este cuadro. 190, 102 de presión arterial, y yo la tengo que llevar a valores seguros de presión arterial en un tiempo prudencial. Por supuesto que no tengo urgencia, pero yo tengo que tener en mente qué tengo que utilizar, o qué cantidad de drogas voy a tener que utilizar. Si yo bajo con suerte 20 milímetros de mercurio combinando desistólica y 10 milímetros de mercurio combinando 3 fármacos. Esta paciente era obvio que iba a necesitar 4 drogas para tener controlado. Charlaremos tiempo, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Hablo un poco de la farmacodinámica de las drogas. Pero lo que nosotros no podemos perder de vista es la potencia de las drogas. Entonces, si no conocemos bien el intervalo, si no conocemos bien la potencia, los pacientes van a estar medicados, como veo habitualmente, con 10 miligramos de enalapril, 25 de atenolol y tienen 18 de sistólica. Por supuesto que acá entra la parte de la adherencia terapéutica. Cuánto más le ofrece el descenso de peso y la dieta hiposódica. El descenso de peso, como dijo Willy, en esta paciente, si ella lo pudiera hacer, es una medida que casi alcanzaría a tomar 2 o 3 drogas, seguro. El descenso de peso tiene un impacto muy importante del descenso de la presión arterial. El 10% del peso corporal en esta paciente de 100 y pico de kilos, son 10 o 12 kilos, es un montón, y hubiese tenido un impacto muy, muy importante en el manejo de su hipertensión. Y esta diapo se las traje, porque es de estatinas, por supuesto, pero me va a servir un poco para poder homologarlo con la hipertensión. Ustedes saben, chicos, que si nosotros tratamos una dislipemia y le damos a un paciente una estatina, simvastatina, rosuvastatina o la que fuere, le vamos a dar una X cantidad de reducción de LDL, como dice este cuadro, ¿no? Yo le doy 10 miligramos de rosu a un paciente y le voy a bajar el LDL un 30%, un 35%. Y si le doy 20 miligramos, lamentablemente muchos de nuestros colegas piensan que le están duplicando la potencia para dislipemia. Bueno, lamento comunicarles que no, que le aumenta un 6% más de esto. Y si le doy 40, ¿qué es 4 veces más de potencia antihipertensiva? No, 6% más. Con las drogas antihipertensivas pasa un fenómeno similar. Y acá podemos discutir este caso. ¿Cuánto yo le podía ofrecer de potencia antihipertensiva sin ponerla en efectos adversos a este paciente si le duplicaba la dosis de valsartán a 320? ¿Cuánto yo le podría mejorar a esta paciente la potencia antihipertensiva con 10 miligramos de amlodipina versus 5, sin darle efectos adversos, ya que tenía edemas en miembros inferiores por su dermatitis ocre, cosa que lo tenía por otra causa? Bueno, esto es lo que me planteo yo. Yo creo que este es otro error que tenemos. Nosotros no medimos potencia y creemos que duplicar drogas, duplicar dosis de drogas, es duplicar potencia. Y no solamente no es así, sino que el porcentaje de incremento de la potencia es mínimo, mínimo. Por eso la importancia de la combinación de drogas por diferentes mecanismos de acción, sobre todo por diferentes mecanismos de acción. Guille, Gallego. No, estamos totalmente de acuerdo. De cualquier manera, cuando yo sostuve mi posición,
lo hice en base a la definición de hipertensión refractaria, que habla, como vos dijiste, de la dosis máxima tolerada. Reconociendo que ese aumento, y también un poco el tiempo de acción, ¿no? Porque a veces los diuréticos pueden demorar hasta un mes en tener su acción máxima.